Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de la red, el podcast. Hoy, como siempre, excelentes invitados. Vamos a tener un tema muy interesante y me voy a sentir muy identificado. Hoy tenemos de invitada a Mariana Reyes. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Cómo has estado? Muy bien, emocionada. Ya por fin nos tocó en persona. ¿Cómo te has sentido ahorita que has estado más en medios de comunicación? Ya te he visto que estás muy activa. Bien, y lo que te platicaba, ¿no? Ayer estuve en radio, fue todo un descubrimiento, se me hizo muy padre. No me estresé tanto ni hubo tanta ansiedad como el día de la tele, pero ha sido como pues, mucho aprendizaje y empezar a abrir puertitas y nuevos caminos. Para la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas? Bueno, mira, yo soy licenciada en educación preescolar, estuve en colegio frente a grupo 15 años y ahora digamos que la vida me llevó a especializarme a toda la parte de trastornos de aprendizaje, sobre todo lo que es dislexia y déficit de atención. Hice máster en psicología infantil, en dificultades de aprendizaje, me certifiqué como facilitadora del método Davis, que para mí fue un antes y un después. Uh-huh. O sea, cuando yo tomé el programa y fue donde dije, híjole, si hubiera tenido esto en mi vida, me hubiera ahorrado mucho rollo, muchos castigos, mucho estrés, mucha ansiedad. Y después me aventé el máster en dislexia y lectoescritura. Entonces ahora sí que ñoña, apasionada de lo que hago y estudiando 1000 después de la escuela, ¿no? Cuando en la escuela, bueno, la sufrí muchísimo. Entonces, ¿Por qué la sufriste? ¿Y por qué te llevó la vida a esto? Bueno, resulta que tengo dislexia, Okay. Déficit de atención. Híjole, no tengo el certificado, pero camino como pato, me veo como pato, muy probablemente Eres pato. Soy un pato y más que ya estoy muy metida en este rollo, pero digamos que le empecé a batallar en la secundaria y ahí fue donde empezó toda esta parte de los temas de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Los temas del estrés, los temas de nunca es suficiente, ¿no? Porque yo era de clases particulares con unos papás siempre súper preocupados y ocupados conmigo y con mi hermano de te busco, no sé, psicóloga, me hicieron electroencefalogramas, mi mamá lo platica y... ¿A los cuántos años fue eso? Yo empecé a batallarle en la escuela en segundo de secundaria, que habré tenido 14, 13 por ahí, más o menos. ¿En tu infancia fue todo Perfecto, normal? yo era niña de la escolta, o sea, primaria, todo estaba perfecto, cuadro de honor, la escolta, mi vida... ¡Qué aburrida! Aburrida no me Le faltaba sazón. pero fácil, ¿no? Ah, no o es sea, cierto, no es disfrutaba cierto. la parte de la escuela. Pero mucha gente te platica que secundaria y prepa es como su etapa más cool, Uh-huh. y para mí no. O sea, yo realmente, hice muy buenas amigas y lo que quieras, pero yo sí le sufrí en la escuela. Porque te digo, eran clases particulares, eran psicólogos. Al principio ya se hace, es que es la pubertad, es la edad, ¿no? Uh-huh. Reprobas una materia. Y luego, bueno, es que se le está complicando la secundaria y reproba a lo mejor 2. Y la cosa se fue complicando y, bueno, te digo, mis papás, la verdad, siempre buscando como por dónde ayudarme, y era clases particulares, psicóloga, electroencefalogramas, y mi mamá decía, si le faltan neuronas a mi hija, no pasa nada, ¿no? La sigo queriendo, pero que me digan cómo ayudarla. Pero en ese momento, te estoy hablando de, o sea, yo tengo 39, en ese momento no había tanta información sobre lo que es una dislexia o un déficit de atención como ahorita, y a ella le decía, no tiene nada, está perfecta, a tu hija le vale la escuela, no le importa estudiar, es la socialita, es la platicona. Y yo era de las que, o sea, con tal de salirme de ciertas clases, llegaba el maestro y yo agarraba la paleta y de qué Reyes, la paleta, sácame, ¿no? O sea, ya me volví muy Era rebelde. Un tormento tuyo estar en el salón Sí, de clases. O sea, ya de verdad la pasaba mal. Entonces, prefería ser la rebelde, ¿no? Y que me saques del salón, y me mandaban con el prefecto de disciplina, que me acuerdo perfecto, que me veía en la puerta y era así de, ¿y ahora qué hiciste? Y yo, nada. Bueno, ya siéntate, tómate un café y cuando acabe la clase te regresas, ¿no? Entonces, pues para mí estaba padrísimo porque ya, o sea, ya vas creando tus estrategias compensatorias y vas como... Y ponerte una máscara aparte. Totalmente, ¿no? Yo era la rebelde y yo era la que le valía,
pero en el fondo era, no entiendo nada, me estoy frustrando horrible, no me voy a exponer a que me exhiban en el salón, ¿no? Yo le empezaba a tener, me acuerdo mucho, en la parte de matemáticas. Que te prefiero ser la rebelde, la mala. Que la burra o la tonta, ¿no? En ese entonces. Y bueno, secundaria y prepa, la verdad, digo, o sea, llegó un momento en el que reprobé todas las materias, menos una, que era educación física, porque estaba en el intercolegial de baile. Eso sí, buenísima para bailar desde chiquitita. Entonces, en algún momento mis papás deciden, después de, ya sabes, por la buena, por la mala, con castigos, es la edad, intentaron todo lo que estuvo en sus manos y bueno, decidieron mandarme castigada a Canadá, ¿no? Todo el mundo se ríe de que, jaja, qué castigo, pero el castigo era, me fui a trabajar de nani, yo soy súper niñera desde chiquita, y regresaba a repetir año al mismo colegio, ¿no? Y ahí era donde entraba el castigo de, qué oso repetir tercero de secundaria en la misma escuela, porque en ese entonces en el colegio no podías reprobar año. O sea, si reprobabas, te sacaban antes para no reprobar. Exacto, me dieron de baja, o sea, hicieron toda una estrategia. A mí también me la aplicaron así. Toda una estrategia con el dueño del colegio, que era amigo de mis papás. Me dieron de baja, tipo antes de Semana Santa, algo así, y pues yo me fui a Canadá a perfeccionar el francés. ¿Hablo francés? Sí lo hablo, pero casi obligada. O sea, como que le agarré. No es para mí un buen recuerdo el cómo y por qué aprendí francés. Y bueno, regresé. Prepa también la pasé apenas, pero ya cuando llego a la universidad, mención honorífica. Y ahí era como, o sea, no me cuadra haberle batallado tanto, pero la diferencia es que ya en la universidad, para empezar, escogí lo que yo quería. Sí me acuerdo que me aseguré que dije, yo no quiero nada que tenga que ver con números, ¿no? O sea, dije, no hay manera de que yo me meta ni a finanzas, ni a contabilidad, ni administración, nada. O sea, cero números. Y sí, por ejemplo, la parte de estudiar a tu manera, ¿no? El tomar apuntes con colores, con dibujos, con ta. Y entonces ahí creo que es donde como que empezó a hacer ese switch, mi forma de aprender. Fue una carrera muy práctica. En la mañana yo estaba trabajando, empecé a trabajar súper chavita, entonces yo estaba en el kinder en la mañana y en la tarde en la universidad, y entonces como que vas llevando lo práctico con lo teórico al mismo tiempo. Y bueno, pues ya más grande, cuando me entero es dislexia, fue como ok, ahora entiendo todo lo que había pasado antes, ¿no? O sea, esta parte de, a veces los papás creen que el diagnóstico o la etiqueta es mala, pero yo creo todo lo contrario, o sea... Pues que tienes que ponerle un nombre. Exacto. Si no le pones el nombre, ¿cómo vas a identificar qué es lo que tienes? Y si ya tienes un nombre, es como una cosa, como una cuestión médica, ¿no? Si me estoy sintiendo súper mal, pero el médico me dice, tienes esto, aquí está tu tratamiento, o deja de comer esto para que te sientas mejor, se soluciona. Igual con un trastorno de aprendizaje, o sea, si ya sabes que tienes dislexia, si ya sabes que tienes déficit de atención, bueno, ahora vamos buscando las herramientas, vamos buscando cómo mejorar, ¿no? Porque digo, sabemos que no se quita, pero podemos generar herramientas, aprender técnicas, en caso necesario, en cuanto al déficit de atención, si un especialista lo recomienda, el medicamento, y puede ser perfectamente funcional, feliz y libre. ¿En qué más te afectó el haber tenido déficit de atención y dislexia? Digo, que no lo sabías en ese tiempo, pero ¿en qué más te afectó? Emocionalmente, ¿cómo estabas? Creo que mucho esa parte de como el síndrome del impostor, ¿sabes? Que hasta la fecha hay veces que te topas con él, ¿no? Que dices, o sea, sé que soy una fregona en lo que hago, me fascina lo que hago, pero a veces te topas con esa parte de frustración, de quieres hacer 80,000 cosas a lo mejor y entonces no te organizas porque a lo mejor estás súper estresado y a tu cerebro le cuesta un poco más de lo normal, a lo mejor como el reestructurarse, la parte emocional en cuanto a, ya sabes, como esos altibajos, ¿no? O sea, soy súper intensa y puedo andar como súper alegre y de repente por una cuestión a lo mejor muy sencilla, ¿no? Para otras personas, la tristeza te vas para abajo. O sea, no lo llamaría a lo mejor una depresión en mi caso, al menos. Pero eso no ¿tiene relación con el trastorno por déficit de atención? Claro, porque es parte de la autorregulación.
¿Me explico? O sea, son como cambios muy repentinos a veces y muy fuertes. Porque yo los tengo, pero los tengo por el trastorno límite que fluctúa mi estado de ánimo, De ¿no? ánimo. De la euforia, vengo caída, depresión, ansiedad y estoy fluctuando en el mismo día, pero pues por el trastorno límite, no por el déficit de atención. Pues es que acuérdate que también por el déficit de atención puede ser desde la parte de inatención, ¿no? La parte que son muy distraídos, pero también está esta otra parte de, ay, se me fue la palabra, de impulsividad y esta parte de la dificultad de autorregulación, ¿no? De repente, o sea, sí tiene que ver con esta misma cuestión de quieres hacer 80 cosas, pero entonces te frustras por una, entonces te enojas, pero entonces después estás súper contento por otra porque ya, o sea, tu cerebro está pensando o viendo una película completa, ¿no? Y es como una película que a veces lloras, a veces te ríes y a veces... Y pasa lo mismo. Okay. Entonces, esa parte también de autorregularte, creo que también fue, sobre todo a lo mejor en la parte de adolescencia, también fue una de las que a lo mejor más me pegó o más, no sé, como que a lo mejor más se vio afectada de cierta forma. Yo recuerdo de lo que fue mi secundaria y prepa, todas las materias las copiaba. ¿Por qué? Porque me costaba mucho trabajo de estudiar. De hecho, mi mamá checaba que estuviera estudiando y yo lo que hacía era, me iba a la sala, por ejemplo, me sentaba en la sala, ponía todos mis apuntes, mi libreta, mis plumas y todo eso, lo acomodaba, agarraba la libreta, me acostaba y me ponía la libreta en los ojos. Escuchaba un ruido de la escalera y decía, ahí viene mi mamá. Y me sentaba otra vez y me hacía como que estaba estudiando. Pero me costaba mucho trabajo estudiar, por eso no estudiaba. Era frustrante. Exacto. Y mira, ahorita que dices de que copiabas, yo por ejemplo me acuerdo mucho, número uno, la copiada, ya sabes, de que el galancito que se sentaba adelante, que era súper trucho para las matemáticas, así de, siéntate adelante y me lo pasas, ¿no? Y a veces me hacía el examen y me lo cambiaba. Y la otra es, no sabes cuántos acordeones me comí. O sea, era buenísima para hacer acordeones y entonces como para que no hubiera evidencia. Pero mira, yo tengo la teoría de que los maestros se dan cuenta de todo más que se hacen de la vista Pues sí, gorda. pero si yo ya me había comido el acordeón, ¿cómo comprobabas? Ya no había Evidencia. El papelito habla, ¿no? Entonces, claro, o sea, creamos estrategias compensatorias para literal sobrevivir la escuela. ¿Qué hubiera sido de ti si no hubieras tenido esos padres? Porque eres afortunada de haber tenido unos padres presentes, que Sí. estuvieron también, por lo que me estás diciendo, en lo que es el ámbito escolar. Y en eso me siento muy, muy identificado contigo, porque mis papás también estaban al pendiente de todo lo que tuviera que ver conmigo. Se la pasaban hablando con coordinadores, con maestros, para ver cómo me iban a apoyar, para decir que estaban trabajando en mi problemática. Y gracias a eso, yo digo que me aguantaron muchas cosas. Y a muy temprana edad también, en aquellos tiempos, yo soy mayor que tú, también empezaron a ver qué era lo que estaba pasando conmigo. También me hicieron un montón de estudios que no era tan común en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido de ti? Híjole, no sé, o sea, no te sé decir, pero sí te puedo decir que ahorita que estoy del otro lado trabajando con niños, adolescentes y adultos, sí es como súper evidente cuando tienes un chiquitín que los papás están al pie del cañón y cuando a lo mejor, pues sí me pagan, ¿no? Por la intervención, pero no están ahí, ¿no? Esa parte emocional creo que es la más, que digo, obviamente sí la adolescencia y los cambios de estado de ánimo y eso que todos pasamos, ¿no? Pero creo que sin unos papás como los que yo tuve hubiera sido muchísimo más fuerte, o los que tengo, bueno, mi papá ya falleció, pero mi mamá, hubiera sido mucho más difícil, hubiera sido, híjole, hasta la fecha te pusiste una relación padrísima con mi mamá, somos muy parecidas, chocamos mucho porque somos muy parecidas, o sea, las dos somos pantalonudas y así, pero siempre ha habido mucha comunicación desde muy chavita. Y creo que esa parte de poder como expresar, ¿no? Y sí, claro que me castigaron, y sí, claro que me quedé sin ir a fiestas, y sí, claro, sí, pero lo agradezco en el alma, porque si no, esa parte de que navegues como sin guía o sin alguien que te escuche y te acompañe y que diga, o sea, sí, ¿no? A lo mejor eres una grosera o eres, no sé, que todos estos cambios de la adolescencia,
pero al final de cuentas alguien que te enseñe como por dónde sí, por dónde no, que te pongan límites, se me hace algo que yo agradezco cañón, la verdad he sido súper afortunada, de repente lo platico con mis amigas y decimos, híjole, creo que de verdad somos, cada vez es menos, ¿no? Lo común de escuchar familias como la que yo tuve o tengo y papás tan presentes. Porque creo que sí hacen toda la diferencia y también esta parte de autoestima, ¿no? Y que hasta la fecha te digo, de repente tengo días que digo, híjole, o sea, siento que estoy haciendo mil cosas, pero a lo mejor no estoy donde yo quisiera, donde me veía y de repente mi mamá es la que me aterriza y de que, a ver, o sea, estás haciendo las cosas bien y has avanzado y has crecido y estás haciendo tu chamba y te fascina lo que haces y esa parte como que te ayuden a aterrizar, ¿no? De tanto lo bueno como lo malo, de, a ver, por acá no es y a lo mejor aquí, o sea, a ver, ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo en X proyecto o cosas así? Pero creo que sí es fundamental el acompañamiento de los papás y que también los papás se hagan responsables, porque esa es otra, ¿no? Como no es nada más como que ahí llevo al hijo a la escuela y que ahí se hagan bolas o a la terapia y ahí se hagan bolas, como, o sea, creo que como lo que mencionas tus papás, mis papás buscaban la forma, pero estaban ahí, o sea, no era de, ay, te pago y ahí que lo arreglen, ¿no? O que la arreglen o le quiten la rebeldía, sino estar ahí con tu hijo y saber que es un proceso de vida, porque a final de cuentas, vuelvo a repetir, no se quita, o sea, vamos a vivir con esto toda la vida, ¿no? Y a veces se nos detona por cuestiones externas, que por más que queramos autorregularnos y demás, pues sabemos que de repente hay cosas que nos detonan y digo, ya como adultos ya aprendemos a decir, hago una pausa, ¿no? Respiro, a lo mejor necesito así como un día de que nadie me hable para reacomodarme, pero a final de cuentas hemos logrado como enderezar el camino, no sé cómo decirlo, pero, o sea, valernos por nosotros mismos, ¿sabes? Y creo que ese es el objetivo a final de cuentas, pero tener una buena red de apoyo es básico, básico. Y sí, de hecho por eso se llama mi libro así, sí. ¿no? La red Rescate de un Hijo Sin Futuro, porque mis papás, en mi caso me tendieron una red que la verdad, el trabajo que hicieron como equipo mi papá y mi mamá para ayudar a ese hijo que no tenía supuestamente futuro, fue admirable, ¿eh? Y yo digo que si no hubiera sido ese equipo, otra historia hubiera sido la mía. Porque, por ejemplo, como era equipo, yo era muy similar al carácter de mi mamá. Entonces mi mamá y yo chocábamos mucho. Entonces ahí entraba mi Tu papá, papá, claro. ¿no? Y como mi papá era una persona sumamente tranquila, sumamente pacífica, era el que platicaba conmigo, ¿no? El que mediaba, ¿no? El que mediaba, ¿no? Entonces, si no hubiera estado ese equipo, más toda la gente que se fue sumando a esa red de apoyo, te digo, otra historia hubiera sido de mi vida, ¿no? Sí, definitivamente creo que esa parte de la red de apoyo, y en este caso, por ejemplo, también hablando de maestros, ¿no? O sea, no es solamente familia a lo mejor. ¿No? Sino En mi caso fueron coordinadores, fueron exacto. maestros, pero ¿por qué? Porque mis papás, los maestros, coordinadores, veían el interés que había de mis papás en el hijo, Sí. ¿no? Yo tengo una anécdota que una vez nos encontraron fumando marihuana en la secundaria. Se fueron corridos todos, menos yo. Al paso del tiempo me encuentro a mi coordinador de la secundaria, ya estando yo en la universidad, y le pregunto, oye, ¿por qué no me corriste a mí aquella vez? Y me dice, lo que pasa es que contigo ya sabía lo que pasaba en tu casa, constantemente tus papás venían a ver cómo estaba la situación contigo aquí en la escuela, y los otros papás nunca se paraban en la escuela. Entonces, la única manera que teníamos de hacer que esos papás vinieran era corriendo a los hijos. Entonces, la importancia de ser papás presentes, ¿no? Totalmente. Si no hubiera sido papá presente, a lo mejor hubieras terminado siendo corrido. A lo mejor tú hubieras terminado esa niña rebelde que estaba con la paleta haciendo que la sacaran, se hubieran cansado los maestros. Sí, totalmente, y a lo mejor me hubieran corrido. Sí, claro. A los papás actuales, ¿cómo los ves? Hay de todo. Porque aparte creo que es como nuestra generación, ¿no? Ahorita los papás, más o menos. Yo no tengo hijos, pero sí veo, por un lado, como que ya le tienen miedo a poner límites a los niños. Por otro lado, como demasiado valemadrismo, la verdad, ¿no? Como
como si esas actitudes muy, muy frecuentemente de yo te pago y cámbiame la sesión ahorita, ¿no? Y te dejo plantada y no me importa, o exijo resultados, pero el niño está faltando, llega tarde, me lo llevé de vacaciones, pero quiero que tú me des resultados. Como esa parte a veces de exigir, ¿no? Que lo que te mencionaba, que no se dan cuenta que es un que equipo aparte. Exacto, que el especialista se encargue, pero dices, ¿y tu papá dónde estás? O sea, ¿y tu papá dónde estás dando seguimiento en casa? ¿O tu papá dónde estás reforzando X, Y, Z en casa con tu hijo, no? Ya quieren que los maestros eduquen en lugar de educar los padres. Exacto. O sea, sí lo veo mucho, 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 pero también tengo unos papás que, bueno, amo y adoro trabajar con ellos porque son los papás súper presentes, los papás que están dedicándole todo el tiempo y el esfuerzo a los niños. Yo de repente le digo a las mamás, de verdad no saben cómo las admiro, porque están ruleteando, sobre todo en las tardes, ya sabes, con las clases particulares, las sesiones, la terapia, que digo, qué bárbara, se la pasan toda la tarde en el carro, ¿no? O sea, y a ver, hay de todo, pero sí creo que ahorita generacionalmente como que está esa parte de que el maestro se encargue, que el terapeuta se encargue, yo pago y con eso estoy cumpliendo, ¿no? Y de repente, por ejemplo, como decías, ¿no? Tus papás iban a la escuela, mis papás iban a la escuela, veían, platicaban con los maestros, buscaban... Iban a terapia para ver cómo iban a manejar mi situación. Claro, buscaban ayuda, ¿no? Yo me acuerdo que mis papás me platicaban que en ese entonces, por ejemplo, platicaban mucho con los abuelos, ¿no? Con los abuelos sabios, ¿no? Con la experiencia y bla, bla, bla. Y pero ahorita no, o sea, como que sí creo que de repente falta como esa parte de responsabilidad de los papás de, a ver, es tu hijo, claro, yo te voy a ayudar y es mi chamba, pero no es mi hijo. Y también es algo que a mí, por ejemplo, me ha costado mucho porque sí te puedo decir que al principio yo la sufría muchísimo con mis niños, que si es que el papá no llega a tiempo, o es que no me lo traen, o es que me cancelaron, o es que los papás son súper groseros, y es que hasta que fui aprendiendo que decía, son mis niños que amo y adoro, pero no son mis hijos. Y si los papás no ponen todo de su parte, por más que yo quiera, llega un momento en el que dices, ya no puedo dar más, ¿no? Pero por otro lado, te digo, tengo papás que han sido súper, súper presentes, papás que desde el día 1 no tengo idea qué está pasando, no sé cómo ayudarle, por favor dime cómo, enséñame a ayudarle, ¿no? Y están súper al pie del cañón de, Mariana esto, Mariana pasó esto, Mariana, oye, tengo una pregunta, Mariana, no seas malita, te puedo marcar en un ratito porque tengo una duda. Tengo papás que me han dicho, me dicen, eres como la segunda mamá de mis hijos, ¿no? O sea, los conoces a veces, no más que ellos, pero a veces se crea un lazo tan padre con los niños y con los chavos que a veces me platican cosas que a lo mejor a los papás no, ¿no? Porque yo siempre les he dicho, o sea, tienen carta abierta, toda la confianza del mundo. Obviamente, si yo veo un foco rojo que puede haber, claro que se le comunica a los papás, ¿no? Pero esta parte de ser como una persona de apoyo para los chavos y para los niños y hacer equipo con los papás es clave. Pero definitivamente necesitamos papás presentes y con ganas de ayudar a sus hijos. Y lo dijiste muy bien, hacer equipo, ¿no? Por ejemplo, conmigo a veces llegan, los papás me mandan al hijo y de repente empiezo a trabajar. Por lo general, muchos de mis clientes tienen el mismo trastorno que yo, ¿no? Es mucho el problema de conducta. Entonces empiezo a trabajar con él y a dejarle ciertas dinámicas, ciertos ejercicios. Y como los papás no van y no están enterados, llega a casa y empieza a trabajar el hijo y el papá me tumba el trabajo. Porque no saben que eso se lo dejé yo, ¿no? Entonces sí es importante hacer un equipo y estar como papás, que fuimos los que decidimos traer hijos al mundo, estar presentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también como dices, o sea, aparte de esa tarea o esa chambita que les dejes, ¿no? O esa actividad, esa parte de dar como continuidad y creo que a veces se necesita, bueno, muy seguido, como cierta reestructura en la dinámica familiar, ¿no? Que de repente le digo a los papás, o sea, a ver, conmigo viene a lo mejor 50 minutos, 2 veces por semana, pero contigo está todos los días. O en el colegio, ¿no? También esa parte de trabajar con los maestros, que dices, o sea, para que los cambios sean permanentes y sean que se den más rápido, pues necesitamos trabajar en equipo y hacer esta red. Otra vez. Esta red, yo les digo que es como una red triangular, ¿no? Entonces es el colegio, nosotros
y los papás. Y el chiquitín o el adolescente está brincando en medio. Si una de las tres puntas suelta, la red se cae y el niño se cae o el adolescente se cae. Entonces sí es fundamental esta parte de trabajar juntos. ¿Y qué opinas cuando los papás dicen es la edad? Pues es la edad siempre, ¿no? Porque los tremendos dos, luego la pubertad, luego la adolescencia, luego la crisis de los 40, o sea, va a ser la edad siempre. Creo que es como pues es como un pretexto, a final de cuentas, porque dependiendo de la edad o del momento o del lugar o de la circunstancia de vida, vamos a tener experiencias que pueden detonarnos ciertas conductas o emociones, ¿no? Entonces creo que a final de cuentas es estar una vez más cerca de tus hijos, conocer a tus hijos, porque esa es otra, ¿no? Que muchas veces, no sé, les platicas a los papás de, ay, fíjate que vimos esto y trabajamos esto y observé esto y te dicen, ¿cómo? ¿En serio? No sabía. Ah, no me había dicho. Que dices, qué cañón que no conozcan a sus niños o a sus adolescentes. Ahora creo o que se cieguen. Claro, porque esa es otra, ¿no? O sea, prefiero no ver y hacer como que todo está bien y mientras, como para no sentirme tan mal, te lo traigo. Mi hijo no es capaz. No, yo me acuerdo Yo creo que para los los testimonios que mandaban para el libro, mi mamá me decía, a nosotros si nos decían algo de ti, lo creíamos, ¿no? Y nos poníamos a investigar a ver si era cierto o no. Lo malo es que siempre era cierto, pero nunca dijeron, mi hijo no es capaz, y tampoco dijeron, es la edad, se le va a pasar. Mis papás desde los 6 años que empezaron a ver que mi comportamiento no era normal, desde ahí empezaron a llevarme con psicólogo, desde los 6 años y en aquellos tiempos. Y vuelves a lo mismo, es conocer a tu hijo, ¿no? A final de cuentas, si hay algo que no está bien o que algo te está brincando algún foquito, lo ves y actúas para ayudarlo, ¿no? Porque a lo mejor tus papás pudieron haberse hecho de la vista gorda, ¿no? Yo me acuerdo bueno, más bien, no me acuerdo, pero tengo como, o sea, me lo platican. Primero primaria junté firmas porque yo quería correr una maestra que me caía gorda. O sea, que dices, ¿qué alcance estás teniendo? O sea, una pulga, ¿estás de acuerdo? Primero de primaria. Entonces, claro que mis papás sabían que tenían una hija pantalonuda y una hija, yo creo que por eso fui Miss después, ¿no? Mandona o sea, desde chiquititos empiezas a ver esos rasgos de personalidad y está en ti como papá vuelvo a lo mismo, o sea, el guiarlos para, o sea, por donde sí, ¿no? Qué padre que seas líder, qué padre que seas entrona, qué padre que seas, ajá, pero hay que saber cómo acompañarlos y guiarlos desde chiquititos. La dislexia, ¿cómo es la dislexia? La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Empieza, digamos, la mayoría de la gente cree que es la B y la D, ¿no? Es como el clásico de que, ay, voltean las letras. Pero tiene mucho que ver, la raíz, digamos, es una dificultad en lo que es el afianzar la conciencia fonológica, que son los sonidos de las letras. Tú no puedes leer si no reconoces los sonidos de las letras, ¿no? A veces me dicen los papás, no, pues que se sabe todo el abecedario y me lo dice completo. Ajá, hasta un perico te lo puede recitar. O sea, un perico literal te puede recitar el abecedario. Lo que necesitas tú tener afianzado es los sonidos y tenerlos guardados en lo que es tu memoria a largo plazo para tener acceso a ellos cuando quieres armar una palabra. Si tú quieres escribir o leer Heriberto, necesitas tener guardados en tu memoria y, ¿sabes? O sea, todos los sonidos. Entonces, cuando quieres leer Heriberto, vas a ¿viste la película de Intensamente? Sí. Amo ese ejemplo porque se me hace como muy fácil. Sí, pero ya se me olvidó. Bueno. Yo te puedo ver una película ahorita y a las 3 semanas volverla a ver porque ya se me olvidó. Bueno, imagínate que la memoria es como una bodeguita y todos tus recuerdos y tus aprendizajes son bolitas de colores y están ahí guardadas. Si tú necesitas leer la palabra Heriberto, te vas a esa bodeguita, buscas las bolitas de los sonidos de las letras que aprendiste y te las traes. Es lo que se llama memoria de trabajo. Entonces, esa memoria a largo plazo que está guardada, pero tú tienes la capacidad de ir por lo que necesitas y traértelo para utilizarlo en el momento. Entonces, la dislexia tiene también mucha dificultad en cuanto a memoria de trabajo porque no están afianzados, por ejemplo, los sonidos de las letras. Entonces, si yo no tengo afianzados, no puedo unir sonidos, no puedo crear palabras o leer palabras o escribir palabras, porque obviamente si no lo puedo leer, no lo puedo escribir. Y entonces se va complicando también lo que es la fluidez lectora, lo que es la comprensión lectora. Y de repente también nos pasa eso de que lees
mi amor, ¿de qué leíste? Nada. ¿De qué se trató el cuento? Sabe. Ajá, ¿no? O sea, tal cual. Cada vez que leo pasa Ajá. eso. Entonces, y tiene mucho que ver y está muy ligado con la parte también muchas veces del déficit de atención. Porque Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tanta relación había una con otra? aproximadamente es como un 20% de las personas que tienen dislexia pueden tener TDAH, que es el déficit de atención, y más o menos el 40% viceversa, ¿no? Que tienen déficit de atención y pueden tener dislexia. Entonces, frecuentemente se combina y entonces el combo está más divertido, ¿no? Pero se relaciona mucho también con esta parte de cuestión ay, se me fue. Confunden las letras, por ejemplo, de forma visual. A, E, O, ¿no? Todas son circulitos, pero la A tiene el palito, la O no lo tiene y la E la tiene en medio. F y T, la única diferencia es que la F tiene como el gorrito. La W y la M mayúscula, nada más la inviertes. Entonces, también está involucrada la parte visual, la parte auditiva, digo, de reconocimiento de sonidos. Y, por ejemplo, algo también que es súper importante es que muchas veces, antes de que crean que es una dislexia o antes de que hagan una evaluación de dislexia, por ejemplo, siempre les pido a los papás que chequen la parte visual y auditiva. Porque a lo mejor el chiquito no ve bien. Entonces, si no ve bien... Pues va a cambiar las cosas. Exacto. O si no escucha bien, pues no va a escuchar los sonidos de las letras. Entonces, es súper importante también que tengan como muy presente eso, ¿no? Antes de pensar en una dislexia, hay que hacer una evaluación con un oftalmólogo, no en una donde venden lentes y nada más te los gradúan, o sea, con un oftalmólogo y también checar la parte de audición para ver que el problemita no vaya por ahí. Y ya, si todo eso está bien, entonces ya podemos como empezar a ver si realmente es una dislexia. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo saber si tengo dislexia o no? Se aplica una prueba estandarizada. Okay. Se aplica una prueba y ahí nos arroja los indicadores. Y, por ejemplo, lo que es el DSM-5, que es el manual de medicina donde vienen todos los trastornos, te habla de ciertos indicadores, igual que con el déficit de atención. Ojo, no es para que se autodiagnostiquen. No, siempre hay que ir con los profesionales de la salud mental. Siempre un especialista. Pero te da como ciertos criterios que habla el DSM-5 de que si están presentes, por ejemplo, de forma consecutiva durante 6 meses, puede ser un trastorno de aprendizaje como dislexia o puede ser discalculia, que es la parte de números, disgrafía, que es la parte escrita, o un déficit de atención, ¿no? Pero el DSM-5 te da como ciertos criterios, como si tienes tus dudas, ¿no? Puedes echarte una leída a los criterios y a lo mejor si dices, híjole, si 10 de 10 me checan o 9 de 10 me checan, bueno, a lo mejor es momento de buscar un especialista que aplique evaluaciones y demás. El déficit de atención, ¿cómo lo podemos detectar? Igual, te digo, hay indicadores, criterios que vienen en el DSM-5 que podemos observar y también siempre es aplicar una prueba que esta se puede aplicar como un diagnóstico oficial con un neurólogo. Ellos hacen esta prueba y a final de cuentas ya con los indicadores se puede empezar a trabajar. Pero como foquitos rojos, por ejemplo, para que los papás se den cuenta que algo a lo mejor no está bien, ¿qué podría ser? Mira, por ejemplo, es muy frecuente que no sigan instrucciones, sobre todo cuando le das a lo mejor más de 2, ¿no? Porque muchas veces, es que no me hace caso porque no quiere. Número 1, vuelvo a lo mismo, a lo mejor el niño ni siquiera te está escuchando bien, ¿no? O sea, si no has checado lo de audición. Número 2, la parte, por ejemplo, los disléxicos o con déficit de atención, tenemos esta forma de aprendizaje visual. Como pensadores visuales podemos pensar hasta 30 imágenes por segundo. Entonces, a lo mejor en lo que la mamá le está dando lávate los dientes, ponte la pijama, o lávate los dientes, métete a bañar, ponte la pijama y acuéstate. En lo que la mamá dio 4 instrucciones, el niño a lo mejor estaba jugando Legos, ¿no? Entonces, el niño está con su mente en los Legos y el chiquitín está viendo su película completa de todo lo que está creando con Legos. Entonces, no es que no quiera hacerte caso, es que el niño está con su mente completamente en otro lado y no te escuchó, porque no está, o sea, su atención no está ahí, ¿no? Entonces, está en estado de hipnosis en lo que está haciendo. Casi. Mala memoria. Les cuesta trabajo, por ejemplo, también la parte de autorregulación, lo que decíamos, a veces son niños, muchas veces creemos que el déficit de atención con hiperactividad la parte de hiperactividad es como el niño que está, ya sabes, brincando por todos lados. Y muchas veces la hiperactividad es mental, ¿no?
A mí me pasa muchísimo, o sea, mi terapeuta me dice... Yo te estoy viendo aquí, estoy pensando en mis chingaderas. Sí, claro, totalmente, o sea, mi terapeuta de repente me dice, Mariana, es que necesitas poner pausa, y yo, ajá, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿dónde está el botón de pausa? Entonces, la hiperactividad a veces también es mental. Pueden ser niños que tengan mucho insomnio, porque aunque se acuesten, su mente está a todo lo que da. Y por eso cuesta mucho hilar ideas, ¿no? Claro. Porque como tu mente está para todos lados, o sea, de repente me pasa. Cuando estoy en el podcast, de repente se me traigo revolución en mi cabeza y no hallo cómo hilar ideas y yo siento que hago una pausa inmensa, ¿no? Y me doy cuenta, ya que veo el video, no, ni se nota. No, y que es se me lo fue que el hemos avión. platicado, porque aparte lo traemos aquí, ¿no? Yo también estoy hablando contigo y estoy pensando en que tengo que llegar a hablarle a una mamá porque tengo que agendar una cita y me pidieron no sé qué, y no se ve. Ahora, también otra con los niños es esta parte de no entregan las cosas a tiempo, o las tareas, o incompletas. O están haciendo una cosa, por ejemplo, de repente es el chiquitín que a lo mejor está comiendo y de repente ya se paró a jugar y de repente ya se fue a hacer tarea y luego regresó por la otra mordida y la mamá está como loca de que siéntate a comer y termina ahorita de comer porque ahorita es la hora de la comida. Pero él, o sea, su mente está rebotando en 80,000 cosas. Entonces son chiquitos que sí necesitan estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo o como que lo dejan a medias. La parte conductual, a veces se generan estas conductas agresivas o estas conductas disruptivas de interrumpe mucho a los maestros, molesta a los amigos. ¿Por qué? Porque es un niño no se puede mantener quieto. Exactamente, o sea, de repente le digo a los papás, a mí me preocupa 1000 veces más un niño, no sé, de edad preescolar, primaria, que me digan, ay, él puede estar sentadito 3 horas sin problema. Foquísimo rojo. Pero hay extremos, ¿no? Donde dices, es que no puede estar 10 minutos sentado haciendo una tarea o un trabajo. Que también ahí entra mucho esta parte de, volvemos a lo mismo, conocer a tus hijos y conocer a tus alumnos, ¿no? A veces con las mises doy seguimiento con los maestros y con los papás cuando tengo niños en intervención. Y a veces lo que le digo a los maestros es, a ver, ¿qué tanto te afecta realmente si el niño a lo mejor termina una tarea y se para y sale y camina en el pasillo y regresa en lo que los demás terminan, ¿no? Si es un chiquito que necesita moverse, claro, porque tiene esta parte kinestésica y necesita moverse. O a lo mejor es un chiquitín que, bueno, se sienta en el piso a hacer cierta actividad, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, si va a escribir, tiene que estar bien sentado, el escritorio, lo que quieras. Pero son niños que requieren moverse. También tiene que entrar ahí como esa apertura, ¿no? De los maestros y de los papás de, ok, estoy viendo estos foquitos, ya lo evaluaron, ya me dijeron que tiene déficit de atención y se pueden hacer ciertas adecuaciones tanto en casa como en el colegio. Pero esos foquitos suelen verse desde muy chiquitos. O sea, por ejemplo, hablan de que la dislexia o el déficit de atención se puede diagnosticar aproximadamente a partir de los 7, 8 años, pero realmente tú puedes ver indicadores desde preescolar y puedes empezar a trabajar con eso. O sea, yo a veces le digo a los papás, yo no necesito el diagnóstico oficial, o sea, no necesito el título de pato. O sea, si tú estás viendo estos indicadores y estás viendo que ya le está generando a tu chiquito ciertas dificultades en la interacción social, en la cuestión de aprendizaje, en la cuestión de comunicación, incluso con los hermanos, amiguitos y demás, podemos hacer una prueba que nos arroja los indicadores con los que podemos empezar a trabajar. Entonces, no es necesario esperarte a que ya truene la bomba, ¿no? De que te llegan a quinto de primaria y con un nivel lector de primero, segundo de primaria, o que llegan a secundaria y no pueden multiplicar y dividir y los pobres ya llevan años sufriéndola y con este daño emocional, ¿no? Y el autoestima ya lastimado porque se dan cuenta que no pueden, porque los bulean porque no pueden, o porque me achico para que no me vean y no me pregunten y no se den cuenta que no puedo. Entonces son indicadores que podemos ver desde muy chiquitos y lo que decíamos hace rato, si eres un papá presente que conoce a tus hijos y empiezas a ver esos foquitos, es como, muévete, o sea, rápido. Ahorita que estamos hablando de las escuelas, ¿cómo ves el sistema educativo? Seguimos muy en lo tradicional. O sea, quieren evaluar a todos como si fueran patos, cuando hay patos, conejos, borregos, tortugas. Pavos reales, hay de todo.
Sí, creo que sí seguimos, por más que hablemos de constructivismo y Reggio Emilia y diferentes filosofías, creo que en general en México sí seguimos como muy en esta parte tradicional, como dices, ¿no? Como que todos aprenden igual. Digo, ya hay colegios que empiezan a hacerlo un poco más por grupos y que tienen, por ejemplo, un departamento psicopedagógico que puede estar presente y observar a estos chiquitos con ciertas necesidades y adecuar ciertas cosas, pero en general sí creo que estamos todavía muy en pañales. Por eso también es como mi insistencia de capacitar a los maestros, capacitar a tus departamentos psicopedagógicos para que sepan ver y derivar a tiempo, porque también, a ver, yo estuve en colegio 15 años frente a grupo, o sea, yo sé que a lo mejor yo tengo 20 chiquitos y yo veo foquitos en 2 o 3 y a lo mejor intento A, B, C, ¿no? Pero hay todo un abecedario de opciones de cómo enseñarles. Pero también entiendo la parte que yo como maestra no me puedo dedicar solamente a Juanito porque tengo otros 29, otros 19, otros, no sé, ¿me explico? Entonces creo que es esa parte de sí necesitamos más manos dentro del salón, porque esa es otra. También a veces las mises están solas, con grupos muy grandes, donde no se les puede te decir nada a los vuelves hijos ya pulpo. porque los papás se te echan encima. Aparte de que se te echan encima, de verdad, o sea, te digo, yo estuve 15 años, o sea, a veces te vuelves pulpo. Y yo fui muy privilegiada porque cuando yo trabajaba siempre tuve un auxiliar y a veces tenía aparte una chavita que estaba como de estudiante, ¿no? Entonces éramos 3. Y a veces tenía Nani que se encargaba de todo el rollo del entrenamiento. Te estoy hablando que yo estuve preescolar. El entrenamiento de las idas al baño y la cambia de pañales. Pero hay escuelas donde está la Miss sola con 20, 30 alumnos, ¿no? Entonces, sí necesitamos como tener más gente capacitada, ¿no? Y que realmente estés enseñando a tus maestras y lo que muchas veces le digo a las mises, a ver, no somos todólogas, ¿no? O sea, tú eres la miss y tienes un grupo de 30 y tienes que entregar boletas y trabajos y evaluaciones, Pero si estás observando que hay 2, 3 chiquitines que por más que tú ya lo intentaste, no están avanzando o no están llegando a los objetivos del grado, no te esperes a final de ciclo escolar a decirle a los papás, híjole, ¿qué crees? Tu hijo no va a pasar. Que bueno, la SEP ya no te deja reprobarlos, pero, o sea, desde el principio puedes hablar con los papás, derivarlos y sugerir una evaluación para que entonces a tiempo se empiece a trabajar con estos chiquitos en el apoyo extra que puedan requerir. ¿Y qué opinas de esto de que no se pueda reprobar? Ay, hay veces que creo que sí, el año extra de colchón les ayuda muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, te digo, yo repetí tercero secundaria, para mí en ese momento sí fue como trauma emocional de qué oso, ¿no? Aparte, en la misma escuela. Pero sobre todo cuando están más chiquitos, ¿no? Muchas veces me dicen los papás, oye, es que ya entrará primero de primaria, pero es que no reconoce los sonidos de las letras, ¿cómo ves? Dale chance, déjalo un Tiene su año ritmo. más. Claro, o sea, cada niño tiene su ritmo y a veces los colegios parece que es como competencia, ¿no? Casi, casi de que el que lea primero es el mejor colegio. Pero no, o sea, en el caso de los chiquitos que socialicen, que compartan, tolerancia a la frustración, que se embarren, que coman tierra, que agarren anticuerpos, que los dejen ser chiquitos, o sea, ¿Oíste, mamá? que los, ¿sabes? O sea, que disfruten esa etapa y ya o sea, ya en primaria te preocupas porque empiece a leer. Pero esta parte de la presión y la competencia entre colegios de repente en esos temas, y digo, o sea, híjole, no está padre. Y te digo, o sea, van varios chiquitos que me piden opinión los papás y digo, si fuera mi hijo, yo lo dejaba un año más en Presco, le damos las herramientas, le ayudamos a que refuerce, que toda la parte de conciencia fonológica se vea afianzada y es un añito de madurez que le va a servir muchísimo y va a entrar al primero de primaria súper seguro, súper segura de sí mismo y con todas las herramientas y va a disfrutar el resto de la escuela, ¿no? No se te va a atorar en quinta primaria o en primera secundaria o en tercera secundaria. Entonces, creo yo que sí, o sea, ahora, porque también que no se malinterprete, porque luego también no es como la etiquetada de todos tienen déficit de atención y ahora yo digo que reprueben a todos. No, no es que reprueben a todos. Pero hay veces que si estás viendo que el niño o la niña no están listos
sobre todo en la parte de madurez, porque creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? A lo mejor, ay, va bajito en geografía, ¿no? Bueno, X, o sea, se puede recuperar. Pero si estás viendo que en la parte emocional, que en la parte madurativa, que en la parte de seguridad, el niño o la niña no está lista para que la avientes a un, no sé, sobre todo los cambios de preescolar a primaria o primaria a secundaria y demás, híjole, a veces yo sí sugiero, la verdad, que repitan año, pero volvemos a lo mismo. Ahora, la SEP no te puede reprobar, pero tú como papá sí puedes pedir que tu hijo repita año. Ojo. Entonces, tú como papá, volvemos a lo mismo. Si estás viendo, si conoces a tu hijo, si crees que un año extra de apoyo, de reforzamiento, de madurez le va a ayudar, adelante. O sea, yo ahorita lo veo y ese año que repetí, para mí fue, digo, sí, en ese momento estuvo horrible lo que quieras, la sufrí, pero la sufrí en el sentido del qué oso que estoy repitiendo año, ¿me explico? Pero ya después dije, fue de las mejores decisiones que pudieron haber tomado mis papás. Porque aparte yo me acuerdo que en esa época, mi primera generación ya empezaban a irse a las tardeadas, ya sabes, y yo casi seguía jugando con Barbies. Entonces como que ese año de madurez, como que sí se nota, aparte de todo el rollo académico. Y ya cuando repetí años, o sea, mis amigas ahorita de la vida son mis amigas de la segunda generación. Yo ya no me llevo con nadie de la primera, ¿sí me explicó? Entonces, para mí sí, digo, ahorita lo veo, ese año la pasé mal, lo que quieras, pero fue una súper decisión que tomaron mis papás, que a lo mejor si lo hubieran hecho más chiquita, pues no me hubiera afectado tanto la parte emocional, pero cuando yo estaba más chiquita no hubo broncas en la escuela. Entonces, si estás, vuelvo a lo mismo, si estás viendo los... O a lo mejor te hubiera afectado en ese momento, pero a lo mejor ahorita ya no te acordarías, ¿no? Ajá, totalmente. O a veces es el cambio de escuela, no de, oye, lo voy a cambiar de escuela. Ay, dale chance de un año. De todas formas lo vas a cambiar, ¿no? O sea, ni siquiera se va a enterar cuando están chiquitos. Entonces, si ves los poquitos desde que están chirris, dales chance. O sea, no te esperes a que la cosa se te complique más y entonces, sobre todo la parte del daño emocional, ya sea un tema mucho más fuerte que se pudo haber evitado. Oye, ¿crees que el tema del bullying tenga que ver o también pueda tener relación con el déficit de atención, con la dislexia y eso? Híjole, mira, los niños son muy crueles. Digo, me fascinan los niños, amo los niños, pero los niños pueden ser muy crueles. Y la otra es que también dentro de esta parte de la inocencia de los niños, no tienen filtro, ¿no? Y a veces no lo hacen en mal plan. Pero creo que sí el bullying está como... Que el bullying ha existido siempre, ¿estamos de acuerdo? Sí, Nada más que ahora le pusieron nombre. Y ahora con un celular apareces en todas partes del mundo. Sí, y antes nada más era la carrilla bully, del salón. Ya eres el bully, pero siempre ha habido bullies y bulleados en el mundo. Pero sí creo que un trastorno de aprendizaje que no está atendido, cuando está siendo evidenciado en el colegio, sí se presta mucho al bullying, ¿no? Porque es el, y no sabes leer, y eres un tonto, y no puedes. Y que esa persona se vuelva agresor. También puede pasar, claro, porque a final de cuentas generas estrategias, ¿no? O sea, y puedes... Un mecanismo de defensa. Totalmente, te puedes volver sí, me dijiste tras, ¿no? O entonces yo contesto y yo hago y entonces ahora yo crezco y yo me vuelvo el bully, ¿no? Y por otro lado, pues puede pasar todo lo contrario, que los vas achicando y hay veces que no quieren ir a la escuela, que la pasan mal, que incluso hay síntomas físicos, ¿no? Dolores de panza, dolores de cabeza. Tengo conocidos pediatras que de repente me derivan, bueno, bastante seguido me derivan niños y van al pediatra porque se quejan de dolores de panza, dolores de cabeza, pero ya cuando llegan al pediatra resulta que los dolores son de lunes a viernes. Que es estrés y ansiedad por... Totalmente. Entonces, o sea, volvemos a lo mismo. Una dificultad o un trastorno de aprendizaje te puede generar una bola de nieve enorme de las emociones que se ven involucradas y de ahí se generan ciertas conductas y de ahí se generan adicciones y de ahí se genera ansiedad y y podemos llegar a unas, bueno, digo, ahorita el rollo hasta terminar con la vida. El rollo del suicidio ahorita cada vez lo escuchas más. O sea, es impresionante. Ya más temprana edad. Sí. La otra vez me estaba diciendo un especialista, me dice, y hay más de lo que crees. Porque lo que pasa es que cuando son niños, lo ven como accidente. Y muchas veces el suicidio. Sí, y eso está cañón. O sea que se cayó de un balcón,
¿no? Y a lo mejor se aventó, pero Sí. como es niño, lo Un ven como accidente, un ¿no? accidente. Sí. Y esa parte también creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como papás muchas veces el conocerlos, o sea, el ver esas cuestiones, o sea, no es normal que quiera dormir todo el día, no es normal que le duela la panza y la cabeza de lunes a viernes, no es normal ciertos cambios de humor a lo mejor durante los días de escuela, o sea, todos esos foquitos hay que estar súper, súper alerta, o sea, chiquitos que, sobre todo, por ejemplo, cuando el colegio, los maestros no se abren a esta parte de las adecuaciones que siguen como forzando en el colegio, híjole, es impresionante, ¿verdad? El daño emocional que pueden hacer a los niños. O sea, nos han tocado niños que entran en una crisis, he estado con nosotras de, es que contigo sí puedo, para la escuela soy un tonto. Y chiquitos de 7 años, o sea, Y es que creemos desconsolados que a los gritos que dices, es creemos que broma. como adultos los problemas de los niños son pequeños problemas, y no, a esas edades esos Claro. problemas de los niños son grandes problemas, ¿no? Totalmente. Mira, el otro día estaba platicando con mi mejor amiga y no me acuerdo qué salió, que andaba yo estresadísima, ya no me acuerdo ni por qué, pero le dije, ay, quiero regresar a cuando mi peor estrés era el extraordinario de contabilidad. Y me dice, no, acuérdate cómo te ponías. O sea, yo conocí la gastritis y la colitis cuando tuve el primer extraordinario de conta y me dice, es que en ese momento sí era el problemón y el estrés de la vida. Lo que pasa es que ahorita, bueno, ya como adulto traes otros estreses y agobios y lo que quieras, pero exactamente, o sea, a veces achicamos a los niños de, ay, no llores, ay, no pasa nada, ay, levántate, ay, X, y dices, no, o sea, siempre es acercarnos a escucharlos y a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? O sea, esa parte también a veces de los papás de, es que lo estás chiqueando de más, es que deja de cargarlo, deja de justificarlo, desde bebitos, ¿no? Déjalo que llore y que, ay no, son bebés, o sea, cárgalo y necesito estar con mamá, y necesito estar con papá y sentir el chiqueo y el cariño. En algún momento el mismo bebé te va a decir, ya, Hazte ¿no? payasito. Como quítate. Entonces, esa parte de disfrutar cada etapa de los niños y estar súper alerta y acompañarlos y escucharlos es clave. Yo siempre le digo a mi mujer, hay que tener mucho cuidado de nunca que se nos haga tarde para ir por nuestra... A lo mejor ya por nuestro niño, no hay que tiene 12 años, ya está más grandecito, pero sí se lo decía cuando él estaba más chiquito, ¿no? De que siempre estuviéramos ahí a la hora de que saliera, que nunca pasara, de que se empezaran a ir los amigos, se empezaran a ir y se quedara él solo en la escuela, porque a lo mejor para ellos es un problema. Es un abandono, punto, Es un ¿no? abandono. Digo, a mí nunca me pasó, o sea, nunca me dejaron, pero sí tengo muchos niños o gente conocida ya adultos que se acuerdan perfecto de que a mí mis papás siempre o sea, era el último o me dejaron en el súper. El otro día no me acuerdo quién me estaba platicando y yo, ¿cómo? Sí, se fueron. Me dejaron en el súper. Y claro, ese miedo, y después, ¿no? A los 30 y tantos estás en terapia trabajando el miedo al abandono. Entonces, claro, o sea, son cosas que no se les olvidan, o sea, sí los marcas por completo. Sí. A mi papá le pasó lo mismo, pero con mi abuela. ¿Lo dejaron? La llevó a misa y la dejó en la iglesia y se le olvidó. O sea, se lo olvidó su mamá. Pero no sé si se dio cuenta mi abuela o no se dio cuenta, porque luego cuando llegó a la casa se acordó mi papá y se regresó por ella, ¿no? Pero no creo que se haya dado cuenta. Y si se dio, no creo que le haya afectado como a un niño, ¿no? Pero sí pasa, y como dices, es como, y digo, yo lo veo mucho con los papás, y digo, cuando tienen 2, 3, híjole, los horarios, las vueltas de la recogida, la llevada, las clases, mis respetos, o sea, mis respetos, de verdad. Pero creo que a final de cuentas, si lo metes a una clase o a una terapia, pues tú tienes el compromiso como papá, ¿no? Y es tu responsabilidad llevarlo, recogerlo, pagar y demás. Entonces, lo vas a meter a lo que tú puedas llevarlo, porque tampoco se trata que lo quieras tener en 80,500 clases cuando ¿Quién no te da la debe? vida. ¿Qué papá te debe todavía? Que dice que es su Ahorita responsabilidad ninguno. pagar. No, pagar y llevarlos y a tiempo, ¿no? Como dices, tanto llegar como recogerlos Papás, ya páguenle, ya páguenle. Lleguen a tiempo por sus hijos. Oye, los medicamentos. ¿Tú qué opinas? Los medicamentos. Yo creo que cuando son necesarios, Son necesarios. se me fue.
Recetados por un Gracias. especialista. Recetados por un especialista, bienvenidos. Recetados por un especialista, retirados por un especialista, bienvenidos. Pero no siempre se necesitan. La otra es que también no podemos, como maestras o como terapeutas, o sea, psicólogas, pedagogas, psicopedagogas, no podemos nosotros recetar. Uh-huh. No se vale esta parte de, ay, fíjate que al hijo de mi amiga le dieron unas gotitas, déjame las pruebo a ver si le funcionan. O sea, sí es un tema súper delicado que yo le digo a los papás, creo que la intervención es clave, ¿no? A final de cuentas, con un trastorno de aprendizaje necesitas tener herramientas que te hagan funcionar y que te enseñen a aprender a tu manera. Pero el medicamento puede ser un súper complemento en el caso, por ejemplo, del déficit de atención. Uh-huh. Pero a la vez, si Pero es que por hiperactividad, ¿ya por todos los quieren medicar? Exacto. Porque aparte muchas veces es lo que te decía hace rato, o sea, ya todos los niños inquietos son hiperactivos, ¿no? Y no va por ahí. No, y canalízalos en un deporte. Totalmente. Y la otra es que me ha tocado niños sobremedicados que literal se vuelven zombies, ¿no? Y el niño súper chispa, súper alegre, súper amiguero, llega, se sienta y lo mata ves su literal. Esencia. O sea, sí, completamente. Entonces, a favor, cuando son necesarios, recetados por especialistas, y que el especialista esté checando que la dosis sea la correcta, que el medicamento sea el correcto, porque a lo mejor hay medicamentos muy famosos y creen que todos funcionan con el mismo y no, o sea, y también a la hora de quitarlos, ¿no? Porque a veces los papás o los maestros sugieren, ¿no? Que yo muchas veces le digo a los papás, es que una miss o un maestro jamás te puede sugerir un medicamento. Jamás te puede decir... Te puede sugerir, llévalo con un especialista de salud mental. Totalmente. Ni tampoco darte un diagnóstico. De repente me llegan los papás, no sé, me hablan de que, oye, Mariana, es que tengo a mi hijo con déficit de atención, con dislexia, con hiperactividad y con, ya sabes, un currículum que yo me imagino que me va a llegar el Minion morado. Y cuando llega el chiquitín divino, dices, ¿quién te lo diagnosticó? La Miss. Ay, wow. O sea, ¿en qué momento las maestras se volvieron neurólogas, paidopsiquiatras, psicólogas, pedagogas, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado en, exactamente, estás viendo indicadores y ¿sabes qué, papá? Te recomiendo alguna evaluación de, no sé, de aprendizaje o X. Pero también esta parte de no puedes quitar el medicamento porque ya ves que tu niño va mejor. Porque no, normalmente, o sea, más bien son medicamentos que no puedes quitar de golpe. De una. Uh-huh. O sea, se tienen que ir dosificando e ir reduciendo la dosis, ¿no? Entonces, yo la verdad digo, bienvenidos cuando se necesitan, siempre y cuando hay un especialista que esté al pendiente de toda esa parte. O sea, algo importante que quieras comentar para despedirnos. Escuchen a sus hijos, acompañen a sus hijos, acérquense a sus hijos y si están viendo los foquitos, pidan ayuda, busquen una evaluación y el diagnóstico no va a ser que las cosas cambien de mala manera, al contrario, ¿no? O sea, el tener un nombre y un, ya sabes y un saber. ¿Contra qué estás luchando? Exacto. El hecho del saber te va a abrir las puertas para conocer formas, herramientas y cómo ayudar a tu hijo, definitivamente. Mariana, ¿cómo te encuentran en redes sociales? r.mayet en Instagram y en TikTok. Y el WhatsApp es 3333 81 9300. Muchísimas gracias. Mil gracias, Heriberto. Amigos, esto fue La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Ayúdenos a compartir, dale like, déjenos sus comentarios. Si tienen algún tema que quieren que abordemos, con mucho gusto déjenos ahí en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?